Buenas noches a todos, otra vez. Bueno, mi nombre es Leonardo Cabrera, ya me presentó mi compañero Sebastián. Ahora vamos a hablar acerca del tema de triángulos del cuello, ¿sí? Que es un tema que es importante en la región del cuello. Después se suele estudiar vísceras del cuello, ¿no? Sistema de fascias. Pero este tema, ¿sí? Va a servir para orientarnos, ¿sí? Porque se utilizan estos triángulos como puntos de referencia. Entonces vamos a comenzar. A ver, entonces, siempre cuando comenzamos un tema, siempre coloco la definición, ¿sí? Entonces, en esos cuadros o rectángulos con borde celeste que ven, esa suele ser la definición de un órgano, una región. Cuando hablamos de triángulos del cuello, nos referimos a... Antes de eso, miren, el cuello según ciertos reparos anatómicos superficiales, vamos a dividirlo en cuatro regiones, ¿ya? Y ahí están las cuatro. Esternocleidomastoidea, región cervical anterior, región cervical lateral y la región cervical posterior. Entonces hay una anterior, lateral y posterior. De estas cuatro, dos son los triángulos del cuello, o así es como he encontrado, ¿ya? Dos son triángulos del cuello. ¿Y cuáles son estos dos? Miren. Bueno, ahí está el otro nombre. Estas cuatro regiones se llaman las regiones topográficas del cuello, ¿ya? Entonces, la región cervical anterior también se conoce como el triángulo anterior, ¿ya? Y aquí vamos a... Uy, ¿me pueden confirmar si se me escucha, por favor? Otra vez tengo problemas con Sí, Leo, sí se te con mi... escucha normal, no hay problema. Gracias. Lo que pasa es que ya algunas reuniones veo mi cámara que parpadea como verde, entonces lamentablemente voy a tener que apagarlo de nuevo. A ver, chicos, continuamos, ¿sí? Entonces, el triángulo anterior, que es todo este, también es la región cervical anterior, ¿ya? Y hay un triángulo posterior, ¿ya? Que es también llamado triángulo lateral, porque se considera a otro que está más atrás, que está en la nuca, como triángulo posterior. Pero no vamos a complicarnos, ¿sí? Un triángulo anterior, este, y uno posterior que está entre estos dos músculos, ¿ya? Le estoy señalando. Y ahí están sus otros nombres, ¿ya? Ambas son regiones cervicales. Ahora, en el triángulo anterior tenemos estos límites, ¿ya? Vamos a ver los límites en ambos triángulos. Nos ubicamos en esta imagen del Gray, que es una vista lateral, y podemos ver al esternocleidomastoideo, que es este famoso músculo que conocemos incluso desde antes de querer ser médicos, me parece, porque este músculo es bien conocido. Entonces, como referencia tenemos este músculo. Después, abajo tenemos la clavícula. Y por atrás está el trapecio, ¿ya? Entonces, y por arriba tenemos como referencia también la mandíbula, este es su borde inferior, y el hueso ioides, que es un hueso que no se articula con ningún otro, ya está en la parte anterior del cuello, lo vemos aquí, y va a servir de inserción para muchos músculos, ¿ya? Entonces, en el triángulo anterior tenemos estos límites. El borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Está aquí. Luego, el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuello, que viene a ser esta zona, donde se ha hecho el corte, ¿no? Y así formamos el triángulo anterior, ¿ya? O región cervical anterior. En el caso del triángulo posterior tenemos otros límites. El borde posterior del ECOM, mira, le estoy abreviando ECOM, vamos a ver por qué, ¿ya? Pero significa esternocleidomastoideo. Después, el borde anterior del trapecio y el borde superior, de hecho, el tercio medio, ¿no? El borde superior en el tercio medio de la clavícula, ¿sí? Y ahí tenemos el triángulo posterior. El triángulo anterior, tanto el anterior como el posterior, se van a dividir, ¿ya? Esa parte ya lo tienen también en el material que se pasó, ¿sí? Son cuatro triángulos que conforman el triángulo anterior. Entonces vamos a ver cada uno, ¿no? El submandibular también se llama triángulo digástrico, lo vemos a este nivel, ¿ya? Está limitado por el borde inferior de la mandíbula y los dos vientres de este músculo que lo vemos aquí, que eh, es un músculo con dos vientres, ¿no? Por eso se llama digástrico.
Entonces, su borde inferior y esos tres forman el triángulo submandibular. Después el triángulo submentoniano, que es más chiquito, está aquí adelante. ¿Ya? Sus límites son el hioides, abajo, la línea media, LM es línea media, ¿sí? Y el vientre anterior del digástrico, que es esta zona. Después está el triángulo muscular, que lo vemos adelante también. Sus límites son el hioides por arriba, el vientre superior del el homoyoideo, este es otro músculo con dos vientres, ¿sí? Aquí vemos este que estoy resaltando, a ver si no se ve, cambia de color. Mira. Este, ¿no? Que está oculto por el esternocleidomastoideo, ven que no se ve todo, ¿no? Ya, el homoyoideo forma ese límite posterior. También está ya, su vientre superior, el vientre superior del homoyoideo. El esternocleidomastoideo aquí y la línea media. ¿Ya? Y luego está el triángulo carotidio, que tenemos como límites esta zona, ¿no? Esta parte de aquí. El vientre superior del homoyoideo, ¿ya? El estiloyoideo, que es este, vamos a borrarlo, ¿sí? Porque el estiloyoideo, que es este músculo, que tiene su tendón largo, ¿no? Que está pintado de blanco, y el esternocleidomastoideo. Entonces, esos cuatro triángulos, ¿no? Submandibular, submentoniano, muscular y carotidio forman al triángulo anterior. Después está el triángulo posterior, que se divide gracias a este músculo, ¿no? El homoyoideo, pero su vientre inferior, ¿ya? Su vientre inferior. Entonces, lo va a dividir en un triángulo que está arriba, que va a limitar con el occipital. Esta parte, este hueso es el occipital, ¿verdad? Entonces, este triángulo de arriba se va a llamar occipital, triángulo occipital. Ahí están sus límites, el esternocleidomastoideo, trapecio y el vientre inferior del homoyoideo. ¿Ya? El de abajo, que es más pequeño, se llama el triángulo subclavio, ¿ya? O triángulo homoclavicular. Homo por el homoyoideo, ¿verdad? Músculo homoyoideo, que es su límite de arriba, límite superior. Clavicular porque está con el límite con la clavícula, ¿no? Entonces, el triángulo posterior se divide en otros dos triángulos, ¿no? Occipital y subclavio. Listo. Ahí están. Cuando se estudian estos triángulos, se hace primero un estudio con un enfoque sistemático, ¿sí? O sea, ver los componentes, cuáles son los órganos, ¿no? Cuáles son los músculos, arterias, venas, nervios. Y después un enfoque regional, o sea, describir qué encontramos en cada triángulo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer como una combinación de estos dos. ¿Ya? Y para eso les traje este esquema. ¿Ya? Cuando estudian triángulos del cuello, usualmente lo que se coloca en los libros, los subtemas son estos. ¿Ya? En el caso del triángulo anterior, vemos cuáles son los músculos que encontramos. Aquí vamos a ver a los músculos suprayoideos, que están por arriba de yoides, ¿no? Como dice su nombre, y los infrayoideos. ¿Ya? Después, el punto 2 es el sistema carotidio. Vamos a hablar algo de la arteria carótida común, la interna, casi nada porque eso se ve más en neuro, y la carótida externa. ¿Ya? Es decir, vamos a hablar un poco más. En el caso de las venas, son las venas que pasan por el triángulo anterior, ¿ya? Los nervios también, vísceras, aquí después, aquí suelo elegir dibujos de Gray porque se ven bastante amigables y son nítidos, pero también elijo, cuando convenga, pongo dibujos de este tipo, que son los dibujos de la Target. Que habrán visto esos libros, podrán ver que son distintos, ¿no? Pero es según quién muestra mejor la estructura, ¿sí? Entonces, aquí vemos vísceras, en el triángulo anterior. Vemos a la glándula tiroides, a la laringe, ¿ya? La tráquea, por ejemplo. En el caso del triángulo posterior, veremos músculos, ¿sí? El drenaje venoso superficial, nervios y el plexo cervical. Este plexo cervical es podría ser un tema aparte, ¿sí? Entonces, con objetivos de la didáctica, no vamos a hablar de plexo cervical, sí, como tema, pero sí vamos a mencionar un poco, o sea, solo unos cuantos datitos, no vamos a explicarlo todo, ¿no? Su conformación, pero sí lo que se puede ver aquí en el triángulo posterior.
Después, arteria subclavia y sus ramas, y con eso terminamos, ¿sí? En el caso del sistema linfático del cuello, también se puede estudiar como subtema, pero es otro tema aparte, también amplio y que muy importante también, pero no vamos a ver, ¿sí? Porque por motivos de priorizar los puntos importantes, ¿sí? Siempre pongo algo de aplicación, ¿sí? Así que atentos, chicos. Ahora, comenzamos con el triángulo anterior, ¿ya? Habíamos dicho que en el cuello, en la parte anterior, hay un hueso, ¿no? Que se llama el hueso hioides, y este hueso no se articula con ningún otro, pero va a servir de inserción para muchos músculos. Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí también está el hioides, ¿ya? Entonces, por arriba del hioides están los músculos suprayoideos, ¿no? Y son estos cuatro, ¿ya? Eh, en su material está para rellenar esto. ¿Cuál es mi recomendación? Al estudiar estos músculos, primero, no les conviene aprenderse tantos detalles de inserción y origen, ¿sí? Les conviene aprenderse lo más general. Miren, estos son, ya. En el caso del estilo yoideo, mira, este está para rellenar, ¿sí? Lo vemos aquí. Recuerden que muchos músculos se forman al unir las estructuras donde se insertan, ¿sí? Entonces, si dice estilo yoideo, es porque, miren, van a ser, o su origen de este músculo es en la base de la apófisis que se llama estiloides, que es parte del hueso temporal. Aquí lo vemos, mira, como si fuera una aguja. Aquí está, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, aquí me acabo de dar cuenta que ese uno no debe estar ahí. ¿Ya? Ese uno debe estar aquí. ¿Sí? Corrijan eso, chicos. ¿Ya? Aquí. Ese es el músculo. ¿Ya? Estilo yoideo. Porque se va a injertar en la apófisis estiloides y en el yoides. Nada más. Ojo aquí. Está inervado por el nervio craneal 7, que es el nervio facial. ¿Ya? Pero si miramos al siguiente músculo, que es el digástrico, ya hablamos un poco de este, ¿verdad? Que tiene dos vientres. Un vientre posterior, que lo vemos aquí, ¿no? Y un vientre anterior, ¿ya? Entonces, ven que el vientre posterior, el vientre posterior, está acompañando el estilo yoideo, ¿ya? Está acompañando el estilo yoideo. Aquí hubo un error, ¿sí? Este, esa flecha, vientre anterior, mira, gracias. Vamos a, vamos a corregir, ¿sí? Vientre posterior indica aquí, ¿ya? A este músculo. Y el vientre anterior es el que está más cerca al mentón, ¿verdad? Ya. Entonces, fíjense que que el vientre posterior acompaña el estilo yoideo. Entonces, ambos van a compartir su inervación, ¿ya? Entonces, miren, ambos son inervados por el nervio craneal 7. Por otra parte, el vientre anterior, ¿ya? Va a acompañar a este otro músculo, el midoyoideo. Creo que se fijen, ya, estos dos vientres, ¿no? Vientre posterior y anterior forman al digástrico, ¿ya? Pero en este otro dibujo, ven que este músculo ancho, ¿ya? Con forma triangular, que está marcado con 3, el midoyoideo, ¿acompaña a quién? Al vientre anterior, ¿verdad? Que está aquí. Miren, vamos a hacer la pluma. Este es el vientre anterior, ¿no? Entonces, ambos van a compartir su inervación. Son inervados por el nervio midoyoideo, que a su vez es ramo del nervio alveolar inferior, que es ramo del nervio quinto 3, o sea, del nervio mandibular, ¿ya? Entonces, la forma de recordarse es, el digástrico tiene doble inervación, ¿ya? Tiene doble inervación. Por eso le he puesto así en el cuadro. Su vientre anterior, por el midoyoideo, nervio midoyoideo, y vientre posterior, por el nervio craneal 7, ¿ya? En general, ambos son inervados por nervios craneales, ¿sí o no? Fíjense, el quinto 3 es el nervio trigémino, que es un nervio craneal. El séptimo también es un nervio craneal, el facial, ¿verdad? Seguimos. Y el cuarto músculo, que está aquí marcado con 4, es el genioideo.
¿Por qué geni? Porque se inserta en las apófisis geni, o sea, las apófisis con forma de rodilla, ¿no? Geni, de la mandíbula. También llamada espina mentoniana inferior, ¿ya? Está en la mandíbula. Y en el hioides, ¿no? Lo que quiero resaltar es que este músculo, miren, no está inervado por un nervio craneal, sino que está inervado por un nervio espinal, que es el nervio C1, el ramo anterior de C1. Los que habrán buscado, por ejemplo, en la Target, se darán cuenta que la Target te dice que está inervado por el hipogloso, pero eso no es de todo cierto, sino que junto con el nervio hipogloso viajan fibras de C1, ¿ya? Y esas fibras de C1 son las que inervan el músculo, no el mismo hipogloso. En el caso de las funciones, tienen que ver con la posición del músculo, ¿sí? Como están por arriba del hioides, lo que van a hacer es levantarlo, ¿sí? Entonces, van a ver que las funciones se parecen. Mira, en el caso del estiroideo, como está arriba y hacia atrás, tira hacia arriba y hacia atrás, ¿no? El digástrico tiene dos vientres, ya, el posterior hace lo mismo, tira hacia arriba y hacia atrás, el mismo que el estiroideo. Y el anterior manda el hioides hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Cuando el hueso hioides está fijo, ¿no? Imagina que está fijo, la mandíbula es la que se va a moverse, ¿no? Entonces la mandíbula va a bajar. El miloioideo, que es este músculo amplio que vemos aquí, forma el piso de la boca, ¿ya? El suelo de la boca. Y el genioideo, que son estos cordones, van a también levantar el hioides, pero la van a mandar hacia adelante, ¿ya? Aquí les puse otro dibujo. Podemos ver, como referencia tenemos al hioides, que estamos viendo por atrás, a la arteria carótida externa, a la arteria maxilar, que es rama terminal de la carótida externa. Ahí está la arteria maxilar. ¿Qué más vemos? Aquí vemos al miloioideo, ¿ya? Al genioideo, que es el único músculo que no es inervado por un único músculo supraioideo, no inervado por un nervio craneal, ¿no? Aquí está el quinto 3, que es el nervio mandibular, y sus ramas, ¿no? El nervio alveolar inferior, y de aquí van a ser el nervio miloioideo, que hemos mencionado aquí, miren. Aquí, ¿ya? Y el nervio lingual. Ahora pasamos a los infraioideos. Ya, si habíamos los supraioideos, ahora toca los que están abajo, ¿no? También son 4. ¿Se dan cuenta? Sus nombres te indican dónde se insertan. Entonces, hablar de origen e inserción es como que ya lo sabes, ¿no? Por su nombre. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Miren, a ver, para repasar nomás. El externo ioideo, miren, aquí está señalado todo. Este número 1 va del esternón al ioides, ¿no? Así de simple. Y el homoioideo, que tiene su vientre superior y un vientre inferior, y están separados por un tendón, ¿verdad? ¿Dónde se va a insertar por atrás? En el omóplato, o sea, en la escápula, ¿no? Por eso se llama homo. Ioideo porque se inserta en ioides, ¿no? Homoioideo. Esos dos músculos son superficiales, ¿ya? Los ven que este dibujo del néter, para poder ver la siguiente capa, se tuvo que cortar las inserciones, miren. La inserción en el ioide se ha cortado. Y en el otro lado se ve así, ¿ya? Entonces, más profundo vemos al externo tiroideo, ¿ya? Que se inserta en la línea oblicua del tiroides, el cartílago tiroides, de la laringe, y el tiroioideo, que es más cortito, ¿no? Ahora, de estos, fíjense en lo que está en inervación. Estos tres músculos, los dos superficiales y el externo tiroideo, que es el más largo, profundo, el profundo más largo, el 1, 2 y 3, están inervados por el asa cervical, ¿ya? Por el asa cervical. Ahí está. Que está formado por los nervios C1 a C3, ¿ya? Pero el que queda, que es este corto de aquí, el cortito, el tiroioideo, miren, ¿no? No es inervado por el asa cervical, sino por fibras del ramo anterior de C1, o sea, por C1, y esas fibras van a acompañar al hipogloso, que es el nervio craneal 12, ¿no? ¿Cuál es la función de estos músculos? Ya les dije, se deduce por dónde están, por saber dónde están. Si están debajo del hioides, entonces van a bajar al hioides, ¿no? ¿Qué hace el externo hioideo, el número 1? Deprime al hioides.
El homoioideo también, pero fija también al ioides. El esternocleidomastoideo hace algo similar, ¿no? Tira la laringe, en este caso, no el ioides, sino la laringe. ¿Por qué? Porque está llegando a la laringe que está aquí. Y el tiroideo va a deprimir al ioides también, ¿no? O puede levantar la laringe. Seguimos, ahora hablemos del sistema carotidio. En este caso vamos a hablar eh, más que todo de carotida común y externa, ¿sí? Entonces, como referencia en este dibujo vemos aquí la carótida común, ¿no? Se bifurca en cierto punto del cuello y se forma la carótida interna, ¿ya? Y la carótida externa, que es esta, ¿no? Ahora, la carótida común también se llama primitiva, ¿sí? Carótida primitiva. Ahí está su origen, es distinto según el lado, y por eso les puse este dibujo, miren. Recuerden que en posición anatómica estamos viendo desde adelante y este es el lado derecho, ¿no? Mientras que este es el lado izquierdo, ¿ya? Y aquí vemos al tronco arterial brachiocefálico, el tronco brachiocefálico, ¿no? Que nace del callado aórtico, que está aquí, ¿ya? Y de ese tronco se va a dividir en dos. Una de esas arterias es la carótida común derecha, ¿no? Mientras que en el lado izquierdo, la carótida común izquierda se forma directamente de la aorta. Esta es la carótida común. Ya. ¿Qué más? Ascienden y entran a la vaina carotidia, ¿ya? Que es como, la vaina carotidia es como, voy a dibujarlo, ¿sí? Sí. Es como un tubito, como un cilindro. A ver, yo quería verde. Es como un cilindro que va a envolver a los vasos principales del cuello, ¿sí? Entonces, va a recorrer todo el cuello y va a envolver a la vena yugular interna y a la carotida, a las carotidas, ¿no? Ya. A ver, cuando se bifurca esta carótida común, vamos a ver dos estructuras importantes. El seno carotidio, ¿ya? Y el cuerpo carotidio, también llamado glomus, ¿ya? Glomus carotidio. ¿Ya? El seno carotidio es una dilatación. O sea, a ver, vamos a tratar de graficarlo. Aquí. Entonces tenemos la carótida común, aquí está la externa, ¿ya? Y se podría decir que en la misma bifurcación o dando para la carótida interna, se forma como un abombamiento de la arteria, un ensanchamiento, ¿ya? Esa pelotita que se puede ver en el cadáver, ¿ya? Y se palpa, o sea, no es que se desvanece, sino tiene una consistencia, la misma consistencia de la pared arterial, o sea, es rígido. Ese abultamiento se llama seno carotidio, ¿ya? Lo importante es que tiene varios receptores, o sea, receptores para la presión, ¿ya? Y va a captar el aumento de la presión arterial. ¿Y por qué se encuentra aquí al inicio de la carótida interna principalmente? Porque la carótida interna lleva sangre al encéfalo, ¿verdad? A ver, ¿qué más? El cuerpo carotidio es un conjunto de quimiorreceptores, o sea, estos van a captar los cambios en la concentración de CO2 y de oxígeno. Ahí ven su inervación, el seno carotidio inervado por el glosofaringeo, que es el nervio craneal 9, y el cuerpo carotidio por el noveno y por el décimo. Los ramos terminales de la carótida común son la interna y la externa, ¿no? La carótida interna y la carótida externa. Listo. Esto de aquí lo agregué porque también es importante conocer estos dos triángulos, ¿sí? Son los triángulos de Farabeuf y los triángulos de Guyon. Ahí les dejo los límites. Y recuerden que en las imágenes todo está señalado, entonces, eh, para facilitar el repaso, ¿no? Aquí vemos al nervio craneal 12, que es el hipogloso, ¿ya? Vemos aquí la vena yugular interna y esta vena que se llama la vena facial, ¿ya? Entonces, estos tres, hipogloso, ¿ya? Yugular interna y vena facial van a formar un triángulo. Ese triángulo uy, se llama el triángulo de Farabeuf. Aquí están los límites, ¿ya? Hacia atrás, la yugular interna, hacia abajo, la vena facial, y hacia arriba, el hipogloso.
El triángulo de Gullón es algo similar, sino que en vez del hipogloso, miren, este límite, el límite superior y por delante es el vientre posterior del digástrico, que es este músculo, este de aquí. ¿Ya? O sea, ahí está el vientre posterior del digástrico. Lo, ¿Por qué se estudian estos triángulos? Estos triángulos sirven como referencia, ¿ya? Que referencia quirúrgica para encontrar a la a la arteria carótida interna y la externa, ¿sí? En el triángulo carotidio. Entonces, estos dos triángulos, uno más grande que el otro, ¿verdad? El de Gullón es más grande. Están dentro del triángulo carotidio, ¿sí? Y aquí encontramos a las arterias carótidas. ¿Ya? Estas zonas fueron la vía de acceso clásica para la ligadura de la carótida externa. Y esto es lo que encontramos en el área del triángulo, ¿no? Vemos que encontramos nodos linfáticos, la vena yugular, el hipogloso y otras estructuras como el nervio laríngeo superior. Seguimos. A ver, pasamos a carótida externa. La arteria carótida externa, ya habíamos hablado que es rama terminal de la carótida común, ¿sí, no? Aquí estamos viendo la carótida común, ¿ya? Y da dos ramas. Interna, ya que se va a dirigir al encéfalo, va a irrigar al cerebro, ¿no? Y la externa, que va a tener ramas cervicales, ¿ya? Lo que he puesto de gris no es necesario que lo copien, ¿sí? Sino que lo he puesto ahí como, o sea, son datos que son importantes conocerlos, pero si es que es la primera vez que ven, les recomendaría que no, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo esencial aquí? Aprenderse el orden de las arterias, ¿ya? ¿Cuál es la primera rama de la carótida externa? Ahí está, miren. Aquí ven la carótida externa, ¿no? La carótida externa, su primera rama es la tiroidea superior. Si se llama tiroidea superior, va a irrigar a la tiroides, ¿no? Principalmente, la glándula tiroides. La segunda rama es esta que se ve que está yendo hacia atrás y entre ambas carótidas, ¿no? Esta es la faringia ascendente. Ahí está. ¿Qué va a irrigar? O sea, esa sangre a dónde va a llegar? La faringe, ¿no? O los músculos constrictores de la faringe, ahí está. La tercera rama es la lingual, ¿ya? Esa vemos que va hacia adelante. Si se llama lingual, va a irrigar a la lengua, ¿no? Músculos de la lengua. Listo. Ahora, la cuarta rama es la facial. Aquí vemos la arteria facial. Recuerden que todo está enumerado y señalado, ¿sí? Para que me puedan seguir. Cuarta rama es la facial, pero es la tercera rama que sale por delante. Por eso he puesto tercera rama anterior, ¿ya? ¿Qué va a irrigar? La cara, ¿no? Por su nombre lo deducen. Quinta rama es la occipital. Ven que está saliendo por atrás, ¿verdad? Se va a ir hacia el occipital. ¿Ya? ¿Qué va a irrigar? La piel cabelluda, o también llamada cuero cabelludo, ¿no? La piel cabelluda que está en la parte posterior. Sexta rama, la vemos aquí, es la auricular posterior, ¿ya? Esta ramita, ¿ya? Se dirige hacia arriba y hacia atrás y va a irrigar al oído, principalmente, miren. El oído externo, medio e interno. Y también la piel cabelluda y la glándula parótida. Por último, ven que, a ver, esta carótida externa, que está por aquí, ya, asciende por el cuello, dando ramas, y se va a bifurcar al final, ya se va a partir en dos. Y esas son sus ramas terminales, ¿ya? Son la arteria maxilar, que se va hacia adelante, y la temporal superficial, ¿ya? Que se va hacia arriba. Es como la que continúa. La temporal superficial es la que continúa el trayecto de la carótida externa. ¿Ya? Entonces, ambas son ramas terminales. Pero la más grande de estas es la maxilar, ¿ya? Más grande y gruesa. Y es la que da 15 o 16 ramas en la cabeza, ¿ya? Esta arteria. Obviamente no voy a colocar esas ramas de la maxilar, porque no es el tema, ¿no? Arteria maxilar se puede estudiar en una clase completa y solo en cabeza, ¿no? Entonces, este es el resumen de las ramas, ¿ya? Seguimos. Listo. Pasamos a venas, ¿ya? En el caso de las venas del triángulo anterior, vamos a hablar de la
yugular interna, ya, la vena yugular interna. Aquí les puse dos dibujos del néter, ¿ya? El origen de la yugular interna podemos ver que es a nivel de este agujero, ¿ya? Este agujero en la base del cráneo se llama el foramen yugular, ¿ya? Antiguamente llamado foramen rasgado posterior. Este agujero lo vemos aquí pequeño, vamos a hacer de zoom, ¿sí? Lo tienen ustedes en su material, ahí está. Es lo mismo, ¿sí? Sino que este dibujo está más como simple, es un dibujo de la Target, más esquemático. También es del lado derecho, ¿ya? Y aquí vemos a la vena yugular interna. Ahí está, vena yugular interna. Esta vena es una continuación, miren, a ver, la yugular interna recoge sangre del cráneo, del encéfalo, cara y partes del cuello, ¿ya? Y es una continuación del seno sigmoideo, ¿ya? Seno sigmoideo, que es un seno venoso dural. ¿Ya? Seguramente lo van a estudiar más en neuro, ¿sí? Pero la yugular interna es continuación de ese seno sigmoideo. Y en su parte inicial se forma un abultamiento que se llama bulbo de la yugular interna, ¿ya? Bulbo superior de la vena yugular interna. Vemos aquí que hay otro seno más pequeño, ¿no? Más delgadito, que es el seno petroso inferior, que también drena en la yugular, ¿ya? Listo. Y también sale acompañado con estos otros tres nervios, ¿ya? Los nervios craneales 9, 10 y 11, ¿no? Ya. Ahí está su recorrido. Sabemos que los principales vasos del cuello entran a la vena carotidia, ¿ya? Entonces, la vena yugular interna también entra, ¿ya? Y vemos que en la parte final de la yugular interna, que está aquí, ¿ya? Vemos que se está uniendo a esta otra vena, que es la vena subclavia, y van a formar una vena más grande, que es la vena brachiocefálica, ¿ya? Las dos venas brachiocefálicas, de ambos lados, o sea, derecha e izquierda, las dos venas brachiocefálicas se unen, van a formar la vena cava superior, ¿verdad? Pero aquí acabamos con yugular interna. Ahora, hablando de los nervios que pasan por el triángulo anterior, recuerden que seguimos hablando del triángulo anterior, ¿verdad? Ya. Si hablamos de estos nervios, vamos a mencionar a estos 4 o 5 nervios, ¿sí? Los nervios craneales, 7, el 11, el 10, ¿sí? En el caso del 7, ahí está su otro nombre, facial. Bueno, no les trajo una imagen, pero este nervio pasa por el triángulo anterior, sale por el foramen estiromastoideo. Ya, esos son simples datitos de referencia. Y entre estos dos músculos, ¿no? E inerva el músculo platismo. El nervio craneal 11, que es perdón, el 9, que es el glosofaringeo, ¿ya? Bien, bien, sale, ya sabemos por dónde sale el glosofaringeo, ¿verdad? Lo vimos aquí. Miren, el 9, 10 y 11 sale por el foramen yugular, ¿ya? Ahí está. Entonces, solamente voy a poner, por eso solo he puesto que sale del cráneo. Por el foramen yugular, desciende entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, ¿ya? Y a nivel del triángulo anterior, va a dar ramos para el estilofaringeo, que es un músculo de la faringe. No lo hemos mencionado, ¿no? Por su nombre saben que se inserta en la faringe. Este noveno da ramos para el seno carotidio, que sí hemos hablado de qué es, ¿verdad? Es una dilatación del inicio de la carótida interna, donde hay varios receptores. Y también da ramos sensitivos para la faringe. Ahí está. Este es el nervio craneal 9, glosofaringeo. ¿Sí? En el caso del nervio craneal 10, que es el vago, ¿no? Vago, mal llamado neumogástrico. ¿Sí? En esta ocasión, aquí está, ¿no? Vemos el ganglio inferior del vago, lo vemos allí, ¿ya? Este nervio, miren, uy, pasa por el triángulo anterior y da un ramo para el cuerpo carotidio. Recuerden que es una agrupación que también está a este nivel, ¿sí? Una agrupación de quimiorreceptores, ¿ya? Y también forma el nervio laríngeo superior. Ya. ¿Qué más? El 11 y el 12, ahí están sus otros nombres, ¿no? Accesorio, que es el 11, y el 12 es el hipogloso. El nervio craneal 11 lo vemos aquí. Ven que se dirige en diagonal hacia abajo y hacia atrás, ¿verdad?
hacia abajo y hacia atrás. Entonces, sale por el foramen yugular también, pasa entre la carótida interna y la vena yugular interna. Ahí están los dos vasos, miren. El dibujo es bien esquemático, por eso me gusta usar los dibujos del Gray, porque son bien esquemáticos. Lo que describe es lo que enseña, ¿no? Entonces, ahí está. Y luego pasa medial al esternocleidomastoideo, que es el músculo que está aquí. Este es el esternocleidomastoideo. A ver, voy a usar otro color, ¿sí? ¿Ya? Pasa medial, o sea, pasa profundo al esternocleidomastoideo. Y por eso en este dibujo van a ver que está como que más pálido, o de hecho está con colores más pálidos para demostrar que está pasando medial, ¿no? Está pasando profundo al esternocleidomastoideo. Y el accesorio no emite ramos en el triángulo anterior. En el caso del hipogloso, que lo vemos aquí, miren, este nervio, ¿ya? Ven que se le junta otro ramo, ¿sí o no? Ven que le acompaña, es como que se quiere colar este otro ramo, que es el ramo anterior de C1, este de aquí, que luego lo abandona, ¿ya? Luego lo deja el hipogloso, o sea, lo utiliza un rato y luego se va. Ese nervio es el nervio C1, este de aquí, ese que habíamos hablado que va a inervar al nervio, disculpen, va a inervar al músculo genioideo. Recuerden que hablamos de los músculos supra e infraioideos. Vamos a retroceder un segundo, ¿sí? Para hacer relación. Miren, músculos suprayoideos, el genioideo está inervado por el ramo anterior de C1, ¿ya? Y este ramo va a mandar fibras que van a ir junto al nervio hipogloso, ¿no? Entonces, para que recuerden, ¿no? El genioideo es el único músculo suprayoideo, único músculo suprayoideo, que no está inervado por un nervio craneal, ¿no? No lo inerva el hipogloso, sino el C1, ¿ya? ¿Qué más? Ya, volvamos. Ya. De igual forma, el hipogloso no emite ramos en el triángulo anterior, ¿ya? Bueno, por su nombre, ya sabrán, gloso, ¿no? Sabrán que inerva la lengua, ¿no? Ahí está. Vemos que este nervio que he pintado de azul, que es el C1, ramos o fibras de C1, van a contribuir a formar también la raíz superior del asa cervical, ¿ya? Ahora, otros nervios que pasan por el triángulo anterior son el cervical transverso, que es un ramo de plexo cervical superficial, ¿sí? Que está aquí, cervical transverso, ¿ya? Y ahí está, ramo de plexo cervical. Y también encontramos al asa cervical. Este asa también se forma de plexo cervical. Lo vemos aquí, miren. ¿Ya? Ese asa va a inervar a los músculos infrayoideos, ¿ya? Recuerden que también hablamos de eso y tenemos un cuadrito de eso. Los infrayoideos, excepto uno, que es el más corto de estos, los infrayoideos, excepto uno, son inervados por el asa cervical, ¿ya? Por el asa cervical que es este amigo, del que estamos hablando, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿quién me dice qué músculo si infrayoideo no está inervado por el asa cervical? A ver, revisen su diapo o su fotocopia. Miren, les puse este cuadrito, ¿ya? Que resume la inervación de las raíces de la asa cervical. ¿Qué son las raíces? Simplemente son dos componentes de la asa cervical, ¿sí? Hay una raíz superior, que se forma de C1, ¿ya? Y una raíz inferior, ¿ya? Que se forma de C2 y C3. Aquí está apuntado, ¿ya? Listo. En la parte de las vísceras, lo he puesto así para rellenar. La verdad es que hablar de vísceras en cuello son temas bastante amplios. En mi opinión, el tema más amplio de esto sería laringe y después le sigue tiroides, ¿ya?